Y muy bien, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Esta sería la segunda sesión de, en este caso, para el tema del día de hoy, pues es diagramas de árbol y el principio de multiplicidad. Y tenemos en este caso que estamos en la unidad número 3. Importante, y lo evalué. Y al final, la evaluación final sí va a venir acumulativa. Eso quiere decir que ustedes van a tener que estudiar todo lo que hemos visto en estadística, debido a que la evaluación final en este caso va a buscar tal vez ser un poquito más conceptual. ¿Por qué? Porque realmente al final lo que se quiere del curso es que ustedes vayan con los conceptos bien entendidos, bien conocidos. Entonces la evaluación pues va a ser sumativa. O sea, si ustedes han estudiado bien para el primer, para el segundo parcial, pues lo más seguro es que les va a ir bien para la evaluación final. Tanto teórico como práctico, ya tienen fecha, es el 20 de noviembre. Eso quiere decir que nos quedan 4 sesiones. La última sesión no se cuenta debido a que pues van a tener exámenes en la mañana, y en la tarde pues son los de la segunda parte de los exámenes, que sería para el 20 de noviembre. En el horario de la clase, realmente no me han dicho que se ha cambiado el horario, por lo cual el 20 de noviembre es en el horario normal de clases, ¿sí? Ok, entonces para que por favor vayan estudiando debidamente para poder realizar su examen final. Tenemos el diagrama de árbol, que es el tema del día de hoy. Un diagrama de árbol es una herramienta, y bueno, les voy a comentar, a partir del día de hoy vamos a ver un poquito de probabilidades. Podemos decir que ya empezamos a ver la parte de probabilidades, con lo cual sí quiero que pongan bastante atención, debido a que las probabilidades a veces se pueden perder un poquito, porque tal vez es un poquito de verlo como decirles, realmente comprender qué es una probabilidad y cómo es que obtenemos esa probabilidad. Y así es como nosotros logramos el diagrama de árbol, que realmente es de las primeras formas de lograr ver una probabilidad, debido a que el diagrama de árbol va a ser una representación gráfica de todas las opciones o posibilidades que tenemos de un posible, en este caso, de un posible evento, ¿sí? Entonces, por favor, para que lo tengan muy en cuenta, pues para eso sirve el diagrama de árbol. Realmente es una forma representativa de poder colocar todas las opciones, todas las posibilidades que tenemos de una situación dada. Para la construcción de un diagrama de árbol se partirá poniendo una rama para cada una de las posibilidades, acompañadas de su probabilidad. Cada una de estas ramas se conoce como rama de primera generación. Hay que tener en cuenta que en la construcción de un árbol no depende de tener el mismo número de ramas de segunda generación que salen de cada rama de primera generación, y que la suma de las probabilidades de todas las opciones del último núcleo de la última rama debe dar el 100%, ¿sí? Entonces, súper importante pues conocer que al final o sea, al final del árbol, todas las opciones que nos den, pues va a ser la sumatoria un 100% o un 1, que va a ser el total del pastel. Por lo tanto, comenzamos con el ejemplo número 1 y nos indica lo siguiente. Una universidad está formada por 3 facultades. La primera facultad con el 50% de estudiantes, la segunda facultad con el 25% de estudiantes y la tercera facultad con el 25% de estudiantes. Las mujeres están repartidas uniformemente, siendo un 60% del total de cada facultad. Eso quiere decir que en cada facultad vamos a tener 60% de mujeres, por lo tanto significará que el complementario, o sea, el 40%, van a ser hombres. Por lo tanto, procedemos a construir el árbol colocando en la raíz la distribución del porcentaje que nos indica el problema de cada facultad. En la primera facultad tenemos el 50% o bien 0.5 en decimal. En la segunda facultad tendríamos el 25% o 0.25 en decimal. Y en la tercera facultad tendríamos, en este caso, el 25% o 0.25 en decimal, ¿sí? Entonces, así es como vamos dividiendo cuál es la posibilidad de que estén en cada una de las facultades. Luego, por cada rama de facultad nos indica que el problema es que el porcentaje de mujeres es del 60%. Por lo tanto, el porcentaje de los hombres va a ser de
el complementario, o sea, 100% menos 60 es igual a 40%. Y así procedemos a dibujar cada rama. Entonces prácticamente lo que vamos a tener es una división, en este caso de cada rama, del 0.6 para mujer y 0.4 para hombres, como podemos ver en este. En este caso completamos nuestro diagrama de árbol de nuestro problema, o sea que vamos a tener las tres facultades, cada probabilidad por la facultad, y por cada facultad lo vamos a dividir en mujer y hombre, siendo el 60% de mujeres y el 40% de hombres para cada uno. Lo podemos ver acá. Y esta forma es bastante buena para poder comprender las probabilidades y también para poder darle resolución a los problemas que nosotros presentemos para poder completar pues alguna pregunta de probabilidad, ¿sí? Entendiendo todas las divisiones y cómo, en este caso, cómo se realizan las divisiones. Entonces, lo que nos indica es que el diagrama de árbol nos sirve gráficamente para poder comprender de forma más sencilla las probabilidades de encontrar una determinada condición. Y aquí cuando hablamos de probabilidades tenemos que también comprender las opciones que nosotros podemos tener y con esto pues logramos una probabilidad. Donde nosotros podríamos tener que, por ejemplo, en un dado, como ustedes saben, el dado tiene 6 caras, que es la forma de un cubo. En cada cara tiene 1, tal vez aquí puede ser el 2, y aquí puede ser, por ejemplo, el 3. Abajo tendría el 4, aquí tendría el 5 y atrás tendría el 6, ¿sí? Entonces tenemos, en este caso, que la probabilidad podríamos definirla como la posibilidad del evento partido el número de opciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí, ¿cuál es la posibilidad de que en un dado de 6 lados nos dé 1? La probabilidad de que nos dé 2, la probabilidad de que nos dé 3, la probabilidad de que nos dé 4, la probabilidad de que nos dé 5 y la probabilidad de que nos dé 6. En este caso, si la posibilidad de que el evento sea, pues es un tiro, o sea, solo vamos a tener una posibilidad para cada uno. Y el número de opciones van a ser 6. ¿Por qué? Porque son 6 lados, 6 caras. Por lo tanto, para cada uno va a ser un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto. Y la sumatoria de todas estas nos va a dar 6 partido 6, que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros vamos a ir comprendiendo qué es esto de las probabilidades y cómo podemos comprender, cómo poder entenderlas. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una alumna de la primera facultad? Entonces, tenemos nuestro diagrama de árbol. Y entonces, nuestro diagrama de árbol nos va a ayudar a comprender cuál es la probabilidad de que sea una alumna de la primera facultad y que sea mujer. ¿Por qué? Porque que sea alumna significa que sea mujer. Por lo tanto, nosotros vamos a ir por esta vía. Esto es lo bonito de del árbol de posibilidades. Viendo por esta vía, nos indica entonces que la probabilidad de que sea de la primera facultad y que sea mujer va a ser igual a 0.5 por 0.6 es igual a 0.3. 0.3 por el 100% nos da 30%. Eso quiere decir que si nosotros tenemos al azar 100 estudiantes y tomamos un estudiante cualquiera, la probabilidad de que sea de la primera facultad y que sea mujer va a ser del 30%. ¿Sí? Si lo miramos un poquito más a partir de las fórmulas, tendríamos que sería la multiplicación de la probabilidad de la primera facultad por la multiplicación de la probabilidad de que sea mujer.
Por lo tanto, la probabilidad va a ser 0.5 por 0.6 nos da 0.3, que esto lo podemos pasar a porcentaje multiplicándolo por 100, es decir, que existe un 30% de probabilidad de elegir del total de estudiantes a una mujer y que pertenezca a la primera facultad. Luego, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a un alumno de la primera facultad? Entonces, de que sea un alumno y que esté en la primera facultad, vamos a venir por esta ruta. Que sea de la primera facultad tenemos una posibilidad del 50%. Y que sea hombre tenemos una probabilidad, tomando el 50%, del 0.4%. Por lo tanto, el resultado va a ser 0.5 debido a la probabilidad de la primera facultad por 0.4 que sería la probabilidad de que sea hombre. Y eso nos va a dar 0.2, o sea que va a ser el 20% de posibilidad, si tomamos de un grupo de 100 estudiantes, va a ser un 20% de posibilidad de que ese estudiante sea hombre y que sea de la primera facultad. Posteriormente tenemos la pregunta número 3. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a una alumna de la segunda facultad? Eso quiere decir que sea de la segunda facultad y que sea una mujer. Entonces, tomamos nuestro árbol, indicamos, bueno, que sea de la segunda facultad, entonces nos vamos por esta vía, de la segunda facultad y que sea mujer. Entonces, nosotros venimos, tomamos esta vía, entonces va a ser 0.25 por 0.6 y eso nos va a dar la posibilidad de que sea mujer. 0.25 de la segunda facultad y 0.6 de ese 0.25 que nos va a dar 0.15, por lo tanto nos va a dar el 15% de probabilidad de que al momento de que tomemos un grupo de 100 estudiantes, al momento de elegir una persona al azar, sea mujer de la segunda facultad. Posteriormente, la pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un alumno, sea hombre, de la segunda facultad? Por lo tanto, nuestra ruta va a ser de la segunda facultad, que tenemos un 25% de que sea la segunda facultad y un 40% de que sea hombre. Por lo tanto, vamos a tener que va a ser la multiplicación de 0.25 por 0.4, que nos va a dar igual a 0.1, que es al 10%. O sea, si tomáramos de 100 personas al azar un estudiante, la posibilidad de que sea hombre de segunda facultad va a ser del 10%. Posteriormente, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una alumna de la tercera facultad? O sea, una alumna mujer que sea de la tercera facultad. Por lo tanto, la ruta a obtener va a ser 0.25 de la tercera facultad y va a ser una alumna mujer. Por lo tanto, va a ser 0.25 por ser de la tercera facultad por 0.6 de ser mujer, por lo tanto 0.15, o sea 15%, que sería nuestro resultado. O sea que al tomar 100 estudiantes, tenemos el 15% de que la estudiante sea de la tercera facultad y sea mujer. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a un alumno de la tercera facultad? Entonces nuestra ruta va a ser la siguiente. O sea, 25% que sea de la tercera facultad y 40% de que sea hombre. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser 0.25 por 0.4 nos da 0.10. Eso va a ser el 10%. O sea que si tomamos de 100 estudiantes, el 10% de probabilidad vamos a tener que ese estudiante elegido al azar vaya a ser hombre de la tercera facultad. Al momento de sumar todo esto, si se dan cuenta, las probabilidades obtenidas de todas las posibilidades nos va a dar que la sumatoria va a ser 1 o va a ser igual al 100% si lo miramos en porcentaje. O sea, total del pastel. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ok, perfecto, Jonathan. ¿Alguna duda, chicos, chicas? Bueno, entonces continuamos. Nos dice el siguiente ejemplo. Un joven cuenta con una playera negra, una playera roja, un jeans gris, un azul,
un par de zapatos tenis blancos y unos negros. ¿De cuántas diferentes formas puede decirse ese chico? Realmente, pues el principio multiplicativo nos da el resultado por medio de la multiplicación sucesiva de las posibilidades, pero también podemos utilizar nuestro diagrama de árbol para ver cuántas posibilidades tenemos para poder, en este caso, obtener combinaciones a partir de, en este caso, pues, las opciones que tenemos. Por lo tanto, nosotros hacemos nuestro diagrama de árbol. Tenemos dos tipos de playeras, playera 1 y playera 2, que sería la playera roja y la playera negra. De cada playera podemos elegir siempre de las dos jeans. Puede ser el jean gris o el jeans azul. Ok. Y cada jeans puede elegir un par de zapatos. Puede ser el zapato negro o el zapato blanco. Por lo tanto, podemos ver acá. Si nosotros venimos acá, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades. ¿Sí? Ok. Y por el principio multiplicativo, que lo vamos a ver más adelante, lo podemos resolver de la siguiente manera. Tenemos dos tipos de playeras por dos tipos de jeans por dos pares de zapatos. Nos da un total de 8 combinaciones. Entonces, tanto por diagrama de árbol como en este caso por principio multiplicativo, lo podemos resolver. Luego, nos dice el ejemplo. Calcular la probabilidad de que al arrojar al aire 3 monedas, salga 3 caras. ¿Cuál creen que podría ser la probabilidad de esto? Tiramos una moneda al aire. Realmente, pues aquí nos ayuda bastante nuestro diagrama de árbol, ¿sí? Solo aquí me faltaron estos son medios de acá. Ahora vamos a corregirlos. Listo. Y aquí, si no estoy mal, si están, y aquí tampoco están. Sí, vamos a corregirlo para que ustedes tengan la presentación todo bien. Y ya. Ok. Entonces, en este caso, vamos a tener que si queremos 3 caras, tenemos que tomar la siguiente ruta. O sea que la primera moneda, cuando la tiremos, salga cara. Eso quiere decir que la primera moneda va a ser cara. Que la segunda moneda, cuando la tiremos, salga cara. Y que la tercera moneda, cuando la tiremos, salga también cara. La probabilidad de cada una, si se dan cuenta, es un medio, un medio, un medio sucesivo. Para que nosotros tengamos las 3 caras. Eso quiere decir que la probabilidad va a ser un medio, por un medio, por un medio, que nos da un total de 0.125, que es al 12.50%. Eso quiere decir que la posibilidad de tener 3 caras al momento de tirar 3 monedas es del 12.50%. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos la probabilidad de arrojar al aire 3 monedas, que salga la primera 2 cruz y la última cara? Entonces nos seguiríamos la siguiente ruta. La primera nos daría cruz.
La segunda nos daría cruz. Y la tercera nos daría cara. Entonces la ruta nos iría acá para tener esta posibilidad. Cruz, cruz, cara. Si se dan cuenta, va a ser un medio de posibilidad por un medio de posibilidad por un medio de posibilidad. Y la probabilidad de esta posibilidad nos da 0.125, que es al 12.50%. Interesante, ¿no? Nos está dando la misma posibilidad. Y por último, calcular la probabilidad de arrojar al aire 3 monedas que salgan la primera cara, la segunda cruz y la última cara. Entonces la primera nos tiene que dar cara, la segunda nos tiene que dar cara, no, la segunda nos tiene que dar cruz, entonces nos vamos por acá. Y la última nos tiene que dar cara. Entonces nos vamos por acá. Cara, cruz y cara. ¿Cuál es la probabilidad? Un medio, que sería la primera, un medio la segunda, por un medio la tercera, por lo cual nos da 0.125, que es al 12.50%. Nos damos cuenta de lo siguiente. Cada posibilidad nos da la misma probabilidad. Eso quiere decir que las combinaciones tienen la misma posibilidad de poder salir. O sea, eso quiere decir que pues de esta manera, a pesar de que no la hayan hecho una por una, pues podemos ver que al final nos da que esto al completarse nos da el 100%. O sea, eso quiere decir que nosotros vimos todas las opciones. Todas las posibilidades que tenemos al momento de tirar 3 monedas nos tiene que dar el 100%, porque todas estas al final nos va a dar 12.50%. O sea, cada una de estas posibilidades nos va a dar la misma posibilidad de existir. Posteriormente tenemos el siguiente ejemplo. En el menú de un restaurante hay 2 bebidas posibles a elegir, jugo de piña y de uva. Y como plato principal de carnes tenemos pollo y pescado, o sea, 2 opciones. En jugos tenemos 2 opciones y de carnes tenemos 2 opciones. Además sirven unos exquisitos postres. La especialidad de la casa son las tartas dulces pie, los pasteles y el helado. O sea, tenemos para postres 3 opciones. Si un comensal llega al lugar, ¿cuántas formas posibles de combinar su menú posee? Eso quiere decir que en este caso nos preguntan cuántas posibilidades hay. Nos damos cuenta que podemos realizar el diagrama de árbol. Haciendo el diagrama de árbol tenemos que puede ser jugo de piña o jugo de uva. A partir de haber escogido el jugo puede ser pollo o puede ser pescado. A partir de haber escogido cada una de las carnes vamos a tener 3 opciones para el postre. Y así sucesivamente. Y entonces contando cada una de estas nos da la posibilidad de poder existir. Entonces tenemos 12 posibilidades, 12 posibles combinaciones. ¿Sí? Si utilizamos el principio multiplicativo, nos indica que las combinaciones va a ser 2 bebidas por 2 carnes por 3 postres. Por lo tanto, el total de combinaciones va a ser de 2. Y por último, esta va a ser una tarea para unir para las tareas para el examen final. Entonces, eso quiere decir que va a ser la primera tarea, en este caso, para su examen final, para que lo puedan realizar, por favor. En este caso, pues lo vamos a hacer todos juntos, pero sí voy a necesitar que, por favor, la adjunten, porque así, pues, la vuelven a repasar, la hacen poco a poco, lo hacen lento, y en este caso, de esta forma, pues van a tener, por así decirlo, un ejemplo con el cual estudiar que sea un poquito más complejo de las que hemos realizado. Nos indica, en la línea de producción hay 2 procesos, A y B. En el proceso A hay 20% de defectuosos y en el proceso B hay 25% de defectuosos. En una muestra de 300 productos hay 200 de proceso A
y 100 de proceso B. Si se extrae un producto al azar, la pregunta A nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea un producto defectuoso del proceso A? El B nos indica cuál es la probabilidad de que sea un producto defectuoso del proceso B. El C nos indica cuál es la probabilidad de que el producto salga defectuoso, o sea, tanto A como B. D nos indica cuál es la probabilidad de que sea un producto no defectuoso del proceso A. La E, ¿cuál es la probabilidad de que sea un producto no defectuoso del proceso B? Y la F, ¿cuál es la probabilidad de que sea un producto no defectuoso? O sea, tanto no defectuoso del proceso A como el proceso B. Entonces procedemos a realizar nuestro diagrama de árbol, que si se dan cuenta de esta manera, pues está un poco más entendible. Y pues, ¿cómo realizamos este diagrama? Tenemos 300, en este caso nos indica que son 300 productos. De esos 300 productos, en este caso 200 son de A. Eso quiere decir que 200 dividido 300 nos da 2/3 de posibilidad de que sea de la línea A. O sea que nuestra probabilidad va a ser 2/3. Y en la línea B nos va a dar 100 partido 300, va a ser 1/3. 1/3 de probabilidad de que nos dé B. 1/3 de probabilidad de que nos dé B. ¿Ok? De cada uno nos indica cuánto es de defectuoso. En el A nos indica que es un 20%. Eso quiere decir que es 20% defectuoso. Pero entonces, ¿cuánto sería el no defectuoso? Que sería la contraparte o bien el complementario. Si es 20% defectuoso, el 80%, que sería 100 menos 20, sería el no defectuoso. Entonces, así encontramos que esto va a ser no defectuoso. Ok. De la posibilidad B, nos indica que el 25% es defectuoso. Por lo tanto, el complemento, que en este caso sería 100 menos 25, va a ser de no defectuoso, que sería el 75% o 0.75 va a ser de no defectuoso. Y así es como completamos en este caso nuestro árbol. Para poder en este caso obtener las diferentes problemas, los vamos a ir realizando uno por uno. En este caso nos indica la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso del proceso A? Eso quiere decir que nos vamos a ir por acá, del A, y va a ser defectuoso, ¿verdad? Va a ser por esta ruta. Entonces vamos a tener 2/3 por, que va a ser por el proceso A, por 0.2, que va a ser por la probabilidad de que sea defectuoso, nos da 0.133, que es al 13.33. Y esto va a ser para el A, ¿sí? Entonces la probabilidad de que sea defectuoso del proceso A es del 13.33%. Posteriormente el B nos indica cuál es la probabilidad de que sea defectuoso del proceso B. Entonces va a ser 1/3 del proceso B y defectuoso, que va a ser el 25% por ser del proceso B defectuoso. Entonces la probabilidad de que sea defectuoso del proceso B va a ser 1/3, que va a ser por ser del proceso B, por 0.25, que va a ser defectuoso por proceso B, nos va a dar un total de 8.33%. Es el numeral B. El C va a ser igual. El problema, para que miren cuáles los incisos que estoy haciendo, se los mandé a su WhatsApp. La sumatoria de estas dos posibilidades va a ser el inciso C, que nos pregunta en el inciso C, ¿cuál es la probabilidad en general de que salga defectuoso? Entonces la probabilidad en general de que salga defectuoso va a ser 13.33 más 8.33. En este caso, hagan la sumatoria, por favor. ¿Cuál es la posibilidad de que sea defectuoso por el proceso A, que es 13.33, más la posibilidad de que sea defectuoso el proceso B, que va a ser 8.33? La sumatoria aquí nos va a dar 21.33%.
O sea, en general defectuoso. ¿Capichi? ¿Alguna duda o consulta? Vamos Licenciado, no es entonces. 21.66. ¿Cuánto? Sí, perdón. Es que no lo escuché bien. Que si ahí no era 21.66. Sí, la respuesta es 21.66, así como marcamos. Ok, gracias. Vamos ahora, en este caso, a realizarlo las literales siguientes. La D nos pregunta, ¿cuál es la posibilidad de que sea el proceso A y que sea no defectuoso? Entonces nos vamos por este lado. De que sea A y que sea no defectuoso, nos va a dar 2/3 por ser del proceso A y 0.8 que sería por ser no defectuoso el proceso A. Nos va a dar en total 0.53 o 53.33%. Posteriormente, la pregunta va a ser la ABCDE. Como pueden ver, ¿cuál es la posibilidad de que sea el proceso B y que sea no defectuoso? Entonces va a ser 1/3 de posibilidad de que sea del B, ¿sí? Por ser proceso B, por 0.75 que sea por no defectuoso. Nos va a dar 0.25 que es al 25%. Y esa sería la E. Posteriormente, la sumatoria, en este caso, porque la pregunta F nos pregunta cuál es la posibilidad de que sea en general no defectuoso. Entonces la sumatoria de todos los no defectuosos pues nos va a dar los resultados de cuál sería la posibilidad de que sea en general no defectuoso. En este caso 53.33% más 25%, ¿cuánto nos da? $78.33. Excelente. 33%. Y ahí estarían los resultados de su tarea. Por favor, esta tarea la quiero en las tareas que tienen que entregarme para el examen final. Y pues con esta tarea la resolví unos puntos para que ustedes en este caso pues puedan tener la resolución, ya que pues, podría ser un poquito confuso esos temas, pero ya tienen aquí la resolución. Si se dan cuenta, la sumatoria en este caso de todas nos va a dar 1. Siempre nos tiene que dar el total del pastel el 100%. Y en este caso aquí tenemos la resolución de cada uno de los incisos. Claro, visto en este caso de forma matemática, pero para que ustedes pues lo tomen en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? ¿No? Ok. Les envié la asistencia, por favor, por el medio del chat de WhatsApp. Por favor, vamos llenándolo. Y nos vamos a salir de la sesión para poder iniciar otra y poder tener los 45 minutos de Zoom para poder terminar la sesión. Entonces, pues nos vemos en un momento y por favor llenen su asistencia.